Muy buenas tardes a todos. Primero que nada, espero que se encuentren muy bien en compañía de toda su familia y de sus seres queridos en esta época tan complicada que estamos pasando y que se cuiden y se queden en casa. Muchísimas gracias por la participación que han tenido en nuestros cursos. Derivado de esta participación y del éxito que hemos tenido con ustedes, el día de hoy tenemos la oportunidad de volver a presentar este curso, que es el correcto manejo de los comprobantes fiscales digitales. Y me complace el poder presentar a los ponentes el día de hoy: Mauricio Brizuela, socio director de Science Grant Thornton; Edgar Miranda, socio de BPS Business Process Solution; Zaira García, asociada de impuestos de nuestra área de BPS; y Andrea Vega, una servidora, socia coordinadora de la práctica nacional de BPS. El correcto manejo de los comprobantes fiscales es un tema que ya tiene sus antecedentes y que viene desde 2014, cuando se incorporó a lo que era la factura electrónica, y que al día de hoy, al pasar de los años, ha tenido muchos cambios y muchas evoluciones, y han salido nuevas normatividades y nuevas regulaciones que seguir. Y consideramos que es un tema, en algunos casos, un poco controversial, ya que no viene muy claro en algunas regulaciones cómo se debe de manejar y qué es lo que se debe de hacer, y al final de cuentas pues es cuestión de criterio. Y en este aspecto les queremos compartir nosotros desde nuestra perspectiva qué es lo que nosotros hemos visualizado, qué es lo que aplicamos, y a lo mejor las principales problemáticas o cuestionamientos que hemos tenido con nuestros propios clientes. El contenido del tema el día de hoy es factura y comprobante fiscal. ¿Es lo mismo una factura que un comprobante fiscal? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuál es el antecedente? Como se les mencionaba, ya trae una historia, ya son casi 6 años, historia y marco legal de lo que es el CFDI, de dónde surgió. La parte de lo que es la obligación de emitir los CFDIs, cuándo tenemos una obligación, los diferentes tipos de CFDI que tenemos, porque bien es cierto, por cada operación tenemos un CFDI diferente, ya sea de nómina, ya sea de retención. Entonces también lo vamos a ver un poco más a detalle para poderles explicar los tipos de CFDI que tenemos. Y como les comentaba, algunos de los cuestionamientos que nosotros hemos visto en base a la experiencia diaria que nosotros tenemos con nuestros clientes y al manejo de estos comprobantes fiscales digitales. Y por último, pues nos gustaría compartirles algunas otras disposiciones en materia de CFDI que debemos también que considerar, que a lo mejor no está dentro de la normatividad local, pero sí es un tema que se debe de considerar para la parte de la deducción de gastos como receptores de la información. Me complace presentarles a Mauricio Brizuela, socio director de Science Grant Thornton. Mauricio nos va a explicar un poquito sobre la actualidad que tenemos ahorita en esta pandemia y algunos otros aspectos importantes a considerar para el regreso a la nueva normalidad, como así se ha venido mencionando. Entonces, adelante, Mauricio. Buenas tardes. Andrea, muchas gracias. Estimados amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a este curso que hemos organizado para ustedes. Primero que nada, quiero brindarles a todos un fuerte abrazo de parte de todos los que conformamos Science Grant Thornton. Esperamos que todos estén bien, con salud, cuidándose, siguiendo las recomendaciones que ha emitido la autoridad para que conservemos nuestra salud. Estamos viviendo, como ustedes ya lo saben, una crisis que no tiene comparación en la historia. Actualmente tenemos ya 350,000 defunciones, desafortunadas defunciones, y casos confirmados ya llegan a 5,600,000 a nivel mundial. En México, la cifra no es para nada poco significativa. Tenemos 8,134 defunciones desafortunadas y tenemos 74,560 casos confirmados. Esto definitivamente es una emergencia sanitaria que consigo está trayendo una situación económica muy compleja a nivel mundial y por supuesto también en México. El Fondo Monetario Internacional predice que la economía mundial caerá en aproximadamente 3% en el 2020 y 6,6%
en México. Si bien es cierto, también se espera que para el 2021 pueda haber un repunte en esta condición económica. Para el 2020 se prevén situaciones muy complicadas. Por eso es que en la firma hemos diseñado una gran variedad de cursos para ustedes, para proveerles de las herramientas que requieren para hacer frente a esta emergencia. El día de hoy, como mencionaba Andrea, estamos replicando un curso que gracias a la demanda que tuvo, lo estamos replicando el día de hoy para poder conversar con todo detalle en un tema que ha sido complicado en los últimos años relativo a los CFDIs, a los comprobantes fiscales digitales. Antes de empezar con este importante tema, quisiera yo comentarles un poco sobre los planes de continuidad de negocio que en las empresas debemos de tener, y cuáles son las diferentes etapas que las conforman. Si bien es cierto, como decía hace un momento, que esta no es la primera crisis que tenemos, es la crisis más significativa que hemos tenido diversas crisis en el pasado. Las más recientes, la del 87, del 95, del 2008 o del 2020 ahora. Y siempre, después de estas crisis, vienen reflexiones de qué tan bien preparados estábamos para enfrentar la crisis y para salir de ella. Y para eso es un plan de continuidad de negocios. Esas reflexiones que normalmente surgen y que hemos podido platicar con nuestros clientes son muy diversas. Pero si tenía o no tenía un plan de continuidad de negocios y si mi plan de continuidad de negocios estaba ad hoc para hacer frente de la crisis que estoy lidiando actualmente. Muy frecuentemente resulta que el plan de continuidad de negocios no contemplaba una situación de crisis tan significativa como la que se está viviendo actualmente. Esto seguramente se estará repitiendo como reflexión después de esta crisis. También uno de los temas de reflexión es al profundizar en los controles, se da uno cuenta que a veces los controles no están funcionando como nosotros quisiéramos que funcionaran y nos damos cuenta que estamos depositando demasiada confianza en esos controles al identificar áreas de oportunidad en el manejo de nuestros flujos de efectivo, en el manejo de nuestro capital de trabajo. La burocracia es algo que se identifica cuando se tienen que tomar decisiones inmediatas. Y cuando una estructura está demasiado densa, la toma de decisiones se alenta. Esa también puede ser una reflexión en estas épocas de crisis. La conversión de los costos fijos a costos variables, la posibilidad de hacerlo, también entra como una reflexión, y la más importante de ellas es el poder tomar las oportunidades que las propias crisis nos traen. Y esto es uno de los temas más importantes del plan de contingencia. Hay 5 etapas básicas en un plan de continuidad del negocio. Los expertos las han llamado como las etapas de las 5 R's, puesto que las 5 etapas pueden comenzar con la letra R. La primera etapa es la referente a resolver. Cuando inicia una crisis, tenemos que reaccionar de manera inmediata para tomar las acciones primarias que presentan o que respondan a los desafíos que presenta la crisis actual. Esta etapa ya la vivimos todos. Esta etapa ya tomamos las acciones correspondientes en mayor o menor medida, oportuna o no oportunamente, pero esta etapa ya está en el pasado, esta ya sucedió hace unos meses. Donde nos encontramos la gran mayoría de las empresas es en la etapa de la segunda R, la resiliencia, resistir inteligentemente a los embates y daños colaterales de la crisis. Esto es
la capacidad de flujo de efectivo de las empresas, el fortalecimiento del capital de trabajo, las relaciones con los clientes, con los proveedores, en fin, mantener una continuidad en el negocio adecuadamente o, si se tiene que suspender, suspenderla con las condiciones necesarias para poder regresar. Y precisamente regresar es la tercera etapa, es la tercera R, el regreso. Y también las empresas estamos planeando cómo va a ser nuestro regreso ante la nueva normalidad que tendremos después de esta crisis. Y esto es definitivamente estratégico. Los modelos de negocios de muchas empresas cambiarán de manera muy significativa. No será la misma forma de hacer negocios antes y después de esta crisis sanitaria y económica. ¿Cómo será nuestra prestación de servicios, nuestra movilidad de productos? ¿Cómo se mantendrá el movimiento en nuestros inventarios? ¿Cuál será la relación con nuestros proveedores? Esto es lo que tendremos que estar analizando en el plan de regreso. Las últimas dos R's se refieren a la reimaginación y a la reforma. A la reimaginación precisamente porque en esta nueva normalidad tenemos que reimaginar cómo es que nuestra actividad funcionará con todos estos cambios que implica el regreso. Y finalmente, la reforma es hacer los cambios que estén acorde a ese plan de regreso en nuestros estatutos, en nuestras políticas, en nuestros procedimientos, para que sean compatibles. En la firma estamos listos para poderlos ayudar en todos estos procesos complicados. Estamos a sus órdenes para poder asistirlos con mucho gusto. Estamos listos, pues, para empezar con nuestro curso referente a comprobantes digitales. Nuevamente, gracias por su asistencia. Disfruten su curso. Andrea, regreso los micrófonos contigo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Como bien, tu participación es muy importante ya que nos diste muchos aspectos a considerar que debemos de ahorita tomar en cuenta para ese regreso y esa reinvención a lo mejor de nuestros negocios, ¿no? Y bueno, vamos a iniciar, como bien dices, con el curso. Le cedo la palabra a Zaira García. Zaira García es asociada en nuestra área de BPS y Zaira nos va a platicar un poquito sobre lo que es el CFDI, la factura, cuáles son las diversas normatividades que tenemos para la obligación de un CFDI y los tipos de CFDI. Adelante, Zaira, buenas tardes. Buenas tardes, Andrea, muchas gracias. Gracias a todos por su participación en este curso y en apoyo al compromiso que tiene nuestra firma de intentar mantener la normalidad y el profesionalismo que nos distingue. Les damos la más cordial bienvenida e iniciamos en materia con respecto a CFDIs. Como primer punto lanzaría una primera pregunta, y es que muy pocas veces nos hemos detenido a analizarlo, sin embargo, puede contener una profundidad más allá de lo que a veces parece, y es si nos referimos a lo mismo cuando hablamos de una factura o de un CFDI, y la realidad es que la confusión puede ser latente, pero porque no hemos analizado detenidamente cuál es el uso de cada uno de ellos. Así es que iniciaremos con la definición que da el Diccionario Jurídico Mexicano a lo que es la factura. Y esta nos dice que la factura va a ser un documento privado que no será negociable y el cual tendrá características probatorias. Regularmente este documento es expedido por empresarios y en el cual se hace constar una operación comercial y las características de esta misma operación. Asimismo, nos hace el señalamiento que contablemente es una cuenta donde se va a reflejar una operación y donde se va a mostrar el monto de esta misma. Aunado a esto, surge como jurisprudencia también que una factura va a contener el valor de una operación legal referente a un acto de comercio. Se habla sobre la entrega de una mercancía, sobre la prestación de un servicio o cualquier tipo de operación comercial que pueda ser realizada. Así bien, también es un documento mercantil
que van a pagar dicha operación. Es decir, con estas definiciones podemos tener una idea general de lo que considera una factura. Ahora bien, ¿qué es un comprobante fiscal? El comprobante fiscal no es otra cosa más que un documento electrónico que debe cumplir los requisitos legales y los reglamentarios que exige la misma autoridad fiscal y que garantiza la autenticidad de su origen y la integridad de una operación. Es decir, el comprobante fiscal es lo que ahora conocemos como factura electrónica y no es otra cosa más que el mexicano para el cumplimiento de esta obligación. ¿Cuándo y cómo surge un comprobante fiscal? La verdad es que la historia de la factura como comprobante fiscal ya son bastante antiguos, porque como recordaremos muchos de los que estamos aquí presentes, el manejo de las facturas anteriormente era bajo impresión y esto era lo que se hacía o lo que se consideraba como un comprobante fiscal. Sin embargo, bueno, era muy engorroso el manejo de toda esta información, ya que la documentación podía hacerse demasiada y era difícil el control y el almacenamiento de la misma. Por eso es que el contribuyente solicita un cambio al acercarse a la autoridad fiscal, pidiéndole que así como ha avanzado el tema tecnológico y digital, se avanzara a la misma par respecto a comprobantes fiscales. Por eso es que el 5 de enero de 2004 se publica en el Diario Oficial de la Federación el esquema de comprobantes fiscales y esta reforma entra en vigor dentro del mismo ejercicio. Para el 31 de mayo de ese mismo año se hace la publicación por primera vez de lo que conocemos como Anexo 20 y esto no va a tener otra cosa más que el primer estándar técnico de lo que se conoce como CFDIs. Hasta hoy el anexo sigue siendo el mismo número y también tiene toda la reglamentación de la emisión de estos comprobantes. Para el siguiente ejercicio, es decir, a partir del 1 de 2005, las empresas mexicanas ya podían empezar a emitir CFDs. Anteriormente no se conocían como CFDI, sino como comprobante fiscal digital únicamente, usando lo que en ese momento se conocía como esquema 1 o versión 1. Pasan un par de años y llegamos al ejercicio de 2009 y ahí es donde se denota ya una popularidad, que la popularidad de este tipo de comprobantes y la emisión ha ido en aumento. Eso es que en diciembre de ese mismo año se hace la publicación en el Diario Oficial de la Federación con todos los cambios que entrarían en vigor para efectos de este tema el siguiente ejercicio 2011. Es decir, la autoridad fiscal nos otorga 2 años o 1 año y unos meses para hacer las adecuaciones necesarias para poder entrar a trabajar con FDIs. Así es que aquí ya en forma paulatina se ha ido generalizando el uso de este tipo de comprobantes y cuando surge en ese mismo año del 2011 la reforma al artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, en este mismo año sale por segunda ocasión o la versión, que son todos los lineamientos para hacer la sustitución de los comprobantes impresos y ahora sí se vuelve obligatorio el hecho de utilizar comprobantes fiscales digitales. La obligatoriedad para emitir este tipo de comprobantes está, como comenté hace un momento, reglamentado en el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación. Y ahí, entre otras generalidades, se menciona que este tipo de comprobante se va a emitir cuando la ley establezca que se ha incurrido en un acto o actividad por algún tipo de ingreso que se percibe o por el manejo o uso de retención de contribuciones. Es decir, cada uno va a tener su propia generalidad y sus particularidades, pero por estos puntos es por los que vamos a estar obligados a la emisión de estos comprobantes fiscales. Esta obligación va muy de la mano, así como en el Código Fiscal de la Federación en el artículo 29, con la ley del impuesto sobre la renta, en donde nos dice que los comprobantes deberán ser emitidos por aquellas actividades que se realicen cuando exista alguna enajenación, alguna venta, cuando existe el concepto de anticipos o los rendimientos que están
estipulados en el artículo 94 de la misma ley del impuesto sobre la renta, por los notarios públicos, aquellos que están consignados en escritura pública, los corredores. También se deberá de emitir un CFDI por las constancias de retención, aquellas que en su momento conocimos en papel, que se emiten regularmente para las personas físicas y que en algún momento también el SAT hizo adecuaciones para que sus sistemas hicieran la impresión de las constancias. Hoy por hoy, bueno, la obligatoriedad nos pide un CFDI. Las operaciones que llevan a cabo las personas morales que no tienen fines lucrativos y los pagos que se hacen por conceptos de sueldos y salarios y aquellos pagos que están bajo el título quinto, es decir, aquellos pagos al extranjero. También se marca la normatividad para la emisión del CFDI que corresponde por este tipo de operaciones. Así bien, no únicamente el CFDI va de la mano con renta y código fiscal, también la ley del impuesto al valor agregado nos marca la obligatoriedad de la emisión de este tipo de comprobantes y nos dice que tenemos que expedir y entregar un CFDI y en el caso en que exista algún tipo de retención, esta también debe de contener o de tener su constancia que habíamos mencionado antes efectuando. Dado el histórico y final, entraremos un poquito a lo que es la clasificación de los tipos de CFDIs. Y bien es cierto que el primer CFDI que conocemos o el más comúnmente conocido es el comprobante de ingresos. El comprobante de ingresos se va a emitir cuando se obtiene o se lleva a cabo una prestación de servicios, un arrendamiento, se hace el pago de un honorario, se recibe algún tipo de donativo o si es también se va a emitir un CFDI, es decir, por toda realización de una venta o cuando se obtenga algún tipo de ingreso. Se hará el timbrado y el envío del CFDI para constatar o decirle a la autoridad que acabamos de realizar alguno de los actos que acabamos de comentar. El comprobante de egreso, es otro tipo de comprobante CFDI que es de uso común. Este tipo de comprobante va a amparar devoluciones, descuentos o bonificaciones y también se puede utilizar un poco para corregir o restar ciertos montos a los comprobantes de ingresos. Es decir, el comprobante de ingresos siempre va a ir de la mano o relacionado con un comprobante de ingreso. El comprobante de egreso anteriormente era lo que nosotros conocíamos o manejábamos como las notas de crédito. Es decir, siempre va a ir impactados y va a ir directamente relacionado con él. El siguiente CFDI es el comprobante de traslado. Y el comprobante de traslado no es otra cosa más que lo que en algún momento se conoció como una carta aporte, que se utiliza para sostener o para acreditar la tenencia legal de una mercancía que está siendo objeto de transporte. Es decir, yo en una mercancía, los medios para trasladarla y ponerla en la puerta de mi cliente. Entonces, contra traslado, tiene la obligación de emitir un comprobante que se va a llamar igualmente de traslado y que obviamente a él le va a servir para amparar que esa mercancía no es robada y que finalmente también va a ser parte de un seguro que puede ser utilizado en caso de que la mercancía fuese robada, dañada o perdida y que únicamente va a servir para amparar ese traslado, es decir, no da la posesión completa de esa mercancía. Otro tipo de comprobante es el de recepción de pagos. Y este tipo de CFDI es un complemento al comprobante de ingresos. ¿Por qué? Porque obviamente va a ir de la mano para aquellas operaciones que se realicen como pagos en parcialidades y que en el momento en que se hace la operación no se recibe directamente o en ese momento la contraprestación, sino que va a pasar ciertos días para que se pueda hacer el pago, la liquidación del comprobante de ingresos. Entonces, el de recepción de
pagos también va muy de la mano con el comprobante de ingresos, y este tipo de comprobante nos va a ayudar a facilitar la conciliación de las facturas contra los pagos que se reciben. El siguiente tipo de CFDI es el de nómina, y bueno, este comprobante surge con la intención de tener un control adecuado con respecto a todos los conceptos que se pagan por la nómina, y obviamente la obligatoriedad viene a la emisión de un CFDI por cada trabajador o empleado que se tenga y por cada pago y concepto que se realice bajo el concepto de nómina, es decir, de manera semanal, quincenal o mensual, la forma en que se pague la nómina, y todos aquellos conceptos que son los sueldos, las prestaciones, los aguinaldos, todos los conceptos que van a tipificar bajo el concepto de nómina deberán de contener o deberán de estar soportados por un comprobante fiscal digital llamado de retenciones e información de pagos. Es aquel que se va a expedir por las operaciones que nos lleven a obtener algún tipo de retención. Es decir, el impuesto que se genera por algún tipo de operación debe de contener o debe de estar soportado también por un CFDI llamado de retenciones. Este tipo de comprobante realmente no está como parte del catálogo. Sin embargo, bueno, en el anexo 20 también habla de la obligatoriedad y la forma en que se debe emitir. Muy importante, no olvidemos que para efecto de las retenciones, aparte de los pagos a personas físicas, están los pagos a título quinto, y que existe la obligación de la emisión de un CFDI por retenciones cada vez que se lleve a cabo una operación con un residente en el extranjero, y que por ahí existe una facilidad que nos da la opción de hacerlo de manera anualizada. Pero este tipo de CFDI es el que ampara este tipo de operaciones. Les agradezco mucho su tiempo y su atención. A Andrea, regreso contigo. Muchas gracias. Muchas gracias, Zaira. Como bien Zaira ya nos ha platicado el preámbulo de lo que son los CFDIs, las obligaciones y todo, ahora vamos a entrar un poco a los cuestionamientos más frecuentes en la emisión de los CFDIs. Y como les comentaba en un inicio, ahí es sobre todo todas las problemáticas que a lo mejor nosotros hemos tenido y las dudas porque la ley no es clara y la regulación no es clara, y que quisiéramos compartírselos. Para esta parte me va a apoyar Edgar Miranda, que es socio del área de BPS, y él va a dar lo relacionado a las preguntas frecuentes que hemos tenido. Buenas tardes, Edgar, adelante. Muchas gracias, Andrea, y muchas gracias a todos. Vamos a darle continuidad. Si bien es cierto el tema de los CFDIs, es un tema muy extenso. Ya lo vieron. En resumen, ninguna ley nos da una descripción o nos da un concepto como el que hemos conocido, definido como factura. Factura en términos de código fiscal o en términos de ley del impuesto sobre la renta o ley del impuesto al valor agregado, pues el concepto de factura ya sabemos, como los explicó Zaira, no hay una descripción. Ese es un tema comercial. Cuando queremos hacer el uso de una factura, es un uso comercial que, si bien es cierto, también es muy importante, porque finalmente el querer hacer uso de un solo documento para cubrir dos situaciones de hecho que se den, que puede ser el comercial y puede ser el fiscal, es decir, el fiscal con un comprobante fiscal digital y la factura. ¿Cómo? Si bien es cierto, dentro de todas las requisitos que debe cumplir un comprobante fiscal, nunca establece que el encabezado deba decir factura, deba decir recibo de honorarios. Tampoco dice la regulación que deba llevar el nombre a quien se expide. Es suficiente el RFC, tampoco la dirección, etcétera. Sin embargo, muchos de nosotros en nuestra vida cotidiana
ya sea de prestación de un servicio, de enajenación de bienes, de rentas de inmuebles, etcétera, o cualquier otra actividad relacionada con relacionada con lo que establecen las leyes, ¿no? Actos de comercio. ¿Por qué requerimos el nombre? ¿Por qué requerimos la dirección? Bueno, pues finalmente el nombre es el que le da vida a la entidad para efectos legales, y si algún día nuestra necesidad tuviera que ser que reclamar el uso o goce de un bien, o la legal posesión de un bien, o el derecho a recibir un servicio, pues tengo que reclamarlo. Y mi nombre, pues no es el RFC, mi nombre es Edgar Miranda. Entonces, de ahí también la importancia, porque finalmente, digo, además de mucha otra documentación y muchos otros procesos, ¿no? Pero uno de los documentos que son solicitados al momento de un proceso legal, pues siempre va a ser demostrar la legal posesión o de un bien, o el derecho de hacer uso de un bien, o el derecho de un servicio, ¿no? Entonces, en términos generales, esa es la gran diferencia. Las leyes del impuesto sobre la renta nos obligan a emitir documentos, la ley del IVA, y el código es el que me dice cómo debo de hacerlo. Así es como, digamos, va este proceso de los FDIs. Si bien es cierto, esta regulación tiene información muy amplia, que desafortunadamente no podemos cumplirlo o no podemos abarcar todo en una hora, pero vamos a tocar los aspectos más relevantes del día a día, y esperemos que cubra algunas dudas que ustedes han tenido. Una de las preguntas que siempre nos hemos hecho: ¿cuánto tiempo tengo para emitir un CFDI? ¿Cuándo y cómo debo sustituir o cancelar un CFDI? ¿En qué momento debo emitir una nota de crédito, CFDI egreso? ¿Por qué le pongo nota de crédito? Pues ahorita vamos a ver, y por qué CFDI egreso, ¿no? Tampoco las leyes tampoco estipulan o tampoco establecen una definición de nota de crédito, aunque sí está en un artículo de la ley del impuesto sobre la renta, y de la ley del impuesto al valor agregado, ahí sí establece un concepto de nota de crédito, pero más bien hace mención de nota de crédito, pero no da una definición. ¿Qué hacer en casos de anticipos? ¿Qué efectos fiscales tiene la emisión, cancelación y sustitución de un CFDI? Bueno, pues son preguntas que normalmente nos hacemos en el día a día. La disposición fiscal, en el caso de en qué momento debo emitir un CFDI, yo creo que aquí ha habido muchas preguntas al respecto, porque dice que tengo 24 horas para emitir el documento, 24 horas posterior a haber elaborado o haber ejecutado la operación o la actividad que derivó de la obligación de expedirlos, que derivó de la evaluación. ¿Quién me obliga a expedirlo? La ley del impuesto sobre la renta. Entonces, si una actividad que establece la ley de impuesto sobre la renta me obliga a emitir un CFDI, bueno, pues dice que tengo que hacerlo a las 24 horas, ¿sí? Esto, pues evidentemente trae, pues no todas las actividades per se, o sea, la actividad per se de las compañías pueden emitir el CFDI dentro de las 24 horas siguientes a que dio lugar la operación, por muchas razones, ¿no? Por razones operativas, por razones administrativas, etcétera. Entonces, si bien es cierto, ahí está la disposición, es importante que se atienda. Vamos a ver si hay algunas, o pudiera haber alguna consecuencia el hecho de no emitirlo en 24 horas. Inicialmente, bueno, el reglamento del Código Fiscal establece que debe emitirse en 24 horas. ¿En qué momento debo emitir un CFDI? Seguimos con este tema porque se vuelve contradictorio cuando en la ley del impuesto sobre la renta, vamos a llamar la parte emisora y la parte receptora. El emisor es el que
prepara y el obligado a emitir el CFDI por las actividades que presta o los servicios que presta o los bienes que enajena. Él es el obligado, es el emisor y hay un receptor. Entonces, como lo establece la ley del impuesto sobre la renta, dice que el receptor es el que va a tener hasta el último día en que deba presentar su declaración anual para poder obtener el CFDI y aplicar sus deducciones. Es decir, aquí no le dice que tiene 24 horas, ¿no? No le dice, oye, pues tienes 24 horas para obtenerlo, si no lo obtienes, bueno, pues hay consecuencias. No, eso no lo dice la ley del impuesto sobre la renta. La ley del impuesto sobre la renta dice que hasta que presente mi declaración anual, hasta esa fecha puedo tenerlo, ¿no? Podemos entrar en muchas contradicciones o interpretaciones a esto, pero bueno, a lo mejor ese es tema de otro curso, pero textualmente eso establece la disposición. Ley del IVA. Un requisito para que sea acreditable es que conste por separado en el comprobante fiscal. Eso quiere decir que al momento en que yo haga mi acreditamiento de IVA, deberé ya tener el comprobante fiscal digital por internet. ¿De acuerdo? Entonces, si ven, finalmente son tiempos distintos, o sea, vamos, la ley del IVA no me dice que deba de tener el comprobante en el momento que se ejecutó la operación, sino que en el momento en que sea acreditable yo debo tener mi documento, ya sea con fecha anterior o con fecha en que lo esté acreditando, pero debo de tenerlo en ese momento, ¿no? ¿Cuándo y cómo debo sustituir o cancelar un CFDI? Bueno, aquí hay varias preguntas, también algunas interrogantes que nos hemos hecho. Y uno de los puntos es que primero debemos definir cuáles son las causales por las cuales voy a cancelar un CFDI. Precisamente aquí en el despacho teníamos una reunión el día de ayer y platicábamos también sobre este tema, porque decíamos, oye, pues es una cuenta incobrable, realmente la situación que tengo. Nos ponían otro ejemplo, decían, oye, pues yo tengo, la verdad es que se hizo se hizo la orden de venta, finalmente ya no procedió, sí se hizo la factura y todo, pero pues ya no procedió el tema. Y acá, pues el otro, en el primer ejemplo, pues el cliente ya no nos va a pagar, pues dice que no nos va a pagar, no tiene dinero, no nos quiere pagar, etcétera, ¿no? O sea, simplemente se está negando a pagar. Entonces, son dos cosas totalmente diferentes. En una, amigablemente termina y dice, oye, pues no va adelante la venta, pues discúlpame, o sea, no, se cerró esa orden de venta, no seguimos adelante. ¿Qué puedo interpretar ante eso? Pues que es pues una devolución, simplemente se está devolviendo ya sea la mercancía, ya sea el servicio, etcétera, simplemente se está devolviendo, ¿sí? En el otro caso, pues es una cuenta incobrable. Eso es lo primero que debemos de tener en cuenta. Primero identificar o deben de identificar ante qué situación está para ver si da o no lugar a una cancelación, una sustitución o realmente estamos ante una cuenta incobrable, ¿no? Fue un error de datos, un error en la emisión, fue una devolución, descuento, fue una sustitución por la fecha, una cuenta incobrable y muchas otras, ¿no? Puede haber muchísimas otras, por supuesto, pero antes de cancelarlo debemos de estar bien seguros cuál es la operación que se va a dar. Ahora, estamos ante una devolución, descuento, bonificación. Creo que aquí está muy claro en muchos de nuestros casos. Pues debo emitir un comprobante tipo egreso. Si bien es cierto, el Código Fiscal no hizo mucha distinción entre los tipos de documentos que deberían de emitirse, sí la regulación, el SAT, que tiene la facultad de poder emitir reglas, emitir guías, emitir anexos a la resolución, todo eso es perfectamente válido. Es decir, todo lo que ponga el SAT en una guía, en una resolución miscelánea, en un anexo a esta resolución, todo eso es válido, por supuesto, para dar cumplimiento a lo que establecen
el Código Fiscal. Y en este caso, bueno, pues las guías y la regulación del SAT es lo que le da origen a los distintos tipos de documentos. El tipo ingreso, el tipo egreso, el tipo traslados, FDI de nómina, etcétera. Entonces, en este caso, los mismos que ya mencionó Zaira, para no abundar mucho en el tema. Devoluciones, descuentos o bonificación, pues una nota de crédito, ¿no? Me devolvió, le hago un descuento, me da, o parcialmente una devolución, bueno, pues mi nota de crédito, no cancelo mi factura, simplemente, si es una devolución completa, bueno, pues hago mi nota de crédito por el 100%, pues es una devolución. Una cuenta incobrable, bueno, se podría decir, hay dos temas aquí, y eso es muy cierto. Si es una cuenta incobrable, hay que dar cumplimiento a toda una disposición en la ley del impuesto sobre la renta para contrarrestar el efecto que tiene la emisión de la factura. Ya saben que al emitir una factura, un comprobante CFDI, un comprobante fiscal digital, que conocemos como factura electrónica. Factura electrónica es un concepto que le dio la resolución miscelánea, ¿eh? Entonces, el concepto de factura electrónica es válido en estos términos. Entonces, cuando emitimos la factura electrónica, sabemos que desde ese momento ya hay una obligación de pagar impuestos. ¿Cómo contrarrestar eso? Bueno, pudiera ser la nota de crédito, pudiera ser que sí tengo que cancelar el efecto de la emisión y emito, cancelo la nota, el CFDI o emito la nota de crédito. ¿Qué pasa en que tengo un error por la fecha? Bueno, pues probablemente sea simplemente sustituir la factura, si fuese el caso, y hacer mención en el segundo documento de ingreso, hacer mención o asociar, que se le llama, el número, el folio fiscal tendrá que estar asociado a la segunda factura, ¿sí? Que va a sustituir a la primera. Eso también viene en normatividad, viene en las guías, viene en resoluciones, todo el procedimiento de cancelar. Ahorita vamos a emitir a hacerles mención de un video. Error en la emisión, bueno, pues vamos a cancelarlo. Me di cuenta que me equivoqué, no era el producto, no era el cliente, pues inmediatamente la cancelo y la emito sin problemas, ¿no? Lo mismo cuando estamos ante la situación de errores en los datos. La cancelo y la emito nuevamente. Sí es cierto que hay reglas, ya saben que a partir de 2018 hay reglas para cancelar una factura. Entonces, hay reglas las cuales debemos de seguir. Ya no es simplemente ponerle el sello de cancelado, como decía Zaire antes, pues simplemente el sello de cancelado, conseguíamos la original, que será un lío. Ahora tenemos que pedirle permiso si después de 3 días de emitida la factura no la cancelamos. Si la queremos cancelar al cuarto día, tenemos que pedir permiso, vamos a llamarle así en términos más simples, coloquiales, tenemos que pedirle permiso a nuestro cliente para que él nos autorice. Hay un plazo también, si en ese plazo el cliente no entra y autoriza a través de buzón, entonces se da por cancelada automáticamente. Procedimiento para cancelar un CFDI. Bueno, pues aquí tenemos, a partir partiendo del artículo 29A del Código Fiscal de la Federación, la regla 271, 38 y 39, ahí nos establecen todo el procedimiento. Primero el 29A, ya saben, es la obligación de cancelarlo o la opción de cancelarlo, en un supuesto. Si es cierto que no hay una disposición que me diga, oye, si te equivocaste en esto, simplemente cancélalo y emite otro en la fecha en que lo estés haciendo. En estricta teoría, bajo normas contables, tú lo cancelas y le das el efecto, pues se supone en el tiempo o en el momento en que se está dando el hecho.
eso es lo que contablemente procede, ¿no? Simplemente si lo emitía hace un mes y hoy lo estoy cancelando, bueno, pues el hecho se está dando en este mes, el momento de la cancelación, pero vamos, las leyes fiscales no establecieron las razones por las cuales tendría que cancelar un CFDI y qué debería hacer o qué efectos debería tener. Eso no lo establece textualmente en nuestra ley. Aquí les dejo, por razones de tiempo, no lo voy a transmitir, pero les dejo un video de toda la información que viene relacionada a la cancelación de un CFDI. Aquí van a encontrar mucho material para que puedan seguir las guías. La verdad es que está muy simple, está muy sencillo, pero la idea es que lo tengan y tengan esa información. Proviene de esa información, la pueden encontrar en el SAT. Aquí en el video van a encontrar todo el procedimiento para revisarlo. Aquí lo voy a detener un poquito. Y un segundo. Ok. Ok. Disculpen, no son fallas técnicas aquí. Digo, no es una falla técnica, eso es nada más de presentación porque el video se presenta automáticamente, pero ya. Bueno, ¿es correcto cancelar un CFDI con una nota de crédito? Bueno, vamos a ver, vamos a repasar lo que nos comentó Zaira en el comprobante de egreso. Dice, el comprobante de egreso, y que también la misma, la guía en su apéndice 2, la guía del anexo 20 del apéndice 2 nos describe qué es un comprobante de egreso. Dice que ampara devoluciones, descuentos, bonificaciones para efectos de deducibilidad y también puede utilizarse para corregir o restar un comprobante de ingresos en cuanto a los montos que documenta. ¿Sí? ¿Cómo? Entenderíamos que como la aplicación de anticipos. Este comprobante también es conocido como nota de crédito, ahí lo estipula, ahí ya en términos comerciales se hace la semejanza, ¿no?, entre el CFDI egreso y la nota de crédito. Entonces, pues sí, digo, no propiamente para cancelarlo, pero sí, si estamos ante una devolución por el total o una cancelación del servicio, pues sí, pudiera aplicarse en términos de lo que establece esta disposición. Sin embargo, les repito, hay que analizar cada caso, cada supuesto para no hacerlo todo de manera lineal, sin haber hecho un análisis. Si ya son constantes, situaciones constantes, bueno, pues no requiere mucho análisis. Ya sabemos que una vez que hicimos el análisis, eso aplica para todo, ¿no? Aquí sí, cosa muy importante. Si emitimos una nota de crédito, ¿sí?, esa nota de crédito es una deducción para efectos de la ley del impuesto sobre la renta. Ha habido casos y en experiencia la autoridad no acepta que en pagos provisionales de los ingresos se disminuya la nota de crédito. Si emite una nota de crédito, tengo que dejarla como deducción y hacer el efecto hasta final de la declaración anual, porque ahí sí, como experiencia, la autoridad no acepta eso y también pues es muy claro que establece que el artículo 25 de la ley de impuesto sobre renta, que son deducciones, ¿no? ¿Qué hacer en caso de recibir un anticipo? Cuando estamos ante el caso de un anticipo, lo primero es, vamos a tomar la definición. Esta definición la van a encontrar en la guía del anexo 20. Les repito, mucha información, de verdad, es mucha información, pero toda está en la página del SAT, y nos ayuda mucho para entender lo que antes no teníamos, por supuesto. Antes todavía hace 3 o 4 años no había tanta información, ahora ya se empieza a esclarecer un poquito. Por supuesto, en algunos casos puede ser un poquito más complejo porque hay que analizar más información, pero por lo menos tenemos un poquito de más visión. Entonces aquí nos dice la guía que estamos ante un anticipo cuando no se conoce o no se ha determinado el bien o servicio que se va a adquirir o el precio del mismo, ¿sí? Uno u otro, o sea, no conozco el bien o el servicio,
o no conozco el precio. Y en el otro caso dice también estamos ante un anticipo cuando no conozco ni uno de los dos, ¿no? Simplemente doy un anticipo, no sé ni qué me vas a prestar, digo, suena un poco absurdo, ¿no? Pero no sé ni qué me vas a vender, no sé ni qué me vas a prestar, no sé ni el precio, pero ahí te va una lana y tú empiezas, ¿no? Ese es, ante eso establece la guía que ese es un anticipo. Ahora, ¿qué hacer en casos de un anticipo? Aquí también les dejo un video que establece en la guía, en la guía del anexo 20, en el apéndice 6 y 8, da una breve explicación, una sustanciosa explicación y ejemplos de qué deberíamos de hacer ante un anticipo. Nos da incluso el código del catálogo de productos que deberíamos de utilizar. No puedo utilizar cualquier código de productos, sino que utilizo el que me establece la guía del anexo 20, ¿de acuerdo? Aquí en este video van a encontrar la guía, se van al apéndice, al 6 y al 8, y les aseguro que está muy explícito el tema en la guía. Entonces, me voy a saltar el video, pero aquí viene qué hacer en casos de anticipos. Muy brevemente, les platico, el paso 1 es emitir el CFDI ingreso por el anticipo, con el código correspondiente del catálogo de productos y servicios. Paso 2, emito otro CFDI de ingreso, pero ya con la descripción del producto y servicio que ya presté o del bien que ya enajené. Paso 3, emito un CFDI egreso. ¿Qué efecto va a tener el CFDI egreso? Contrarrestar el efecto del CFDI ingreso del paso 1. ¿De acuerdo? Ese es el procedimiento, no está muy complejo cuando estamos ante un anticipo. Sanciones en la expedición de las CFDIs. Bueno, aquí no hay mucha claridad tampoco porque hablábamos de que tenemos 24 horas para expedirlo. No, claramente la ley no lo establece. ¿Se puede interpretar? Sí, sí se puede interpretar. La autoridad, el auditor, que en algún momento pudiera llegar a revisar su contabilidad, auditor ya sea externo, interno o la autoridad fiscal, pudiera interpretar el artículo, si no emito en tiempo a las 24 horas, lo podría hacer, ¿no? Podría encajar en alguno de estos supuestos que vamos a mencionar, pudiera ser, no está explícitamente tampoco. Entonces, sí hay, pudiera haber dos criterios encontrados en algún momento. Entonces, dice que son sanciones relacionadas con la obligación de documentos, avisos, información o expedición de constancias, no cumplir en la forma, no establece el tiempo, solo en la forma, y términos, bueno, pues ahí podríamos interpretar con lo que establece la fracción cuarta del artículo 29 de este código. El artículo 29 lo que establece es los requisitos y las formas en que deberíamos emitir un CFDI y a través de, digamos que nos da el procedimiento de cómo se debe preparar, cómo se debe de enviar a través de PAC, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí no nos habla explícitamente de los tiempos. Otra sanción dice son infracciones relacionadas con la obligación de llevar la contabilidad, dice son infracciones relacionadas con la obligación de llevar contabilidad, no expedirlo. Ese sí es una sanción explícita, no entregarlo o no poner a disposición de los clientes los CFDIs. Y las multas van de 15 a 87 mil pesos por no hacerlo. Ya también cuando hay reincidencia, la autoridad podría incluso clausurar el establecimiento, ¿no? Todo esto, por supuesto, son temas, incluso cada uno de estos pudiera ser tema de otra plática con todos ustedes que amablemente nos acompañan y nos regalan su tiempo. Pero bueno, de manera general es todo esto. Por supuesto, vamos a continuar con otros tópicos que Andrea nos va a comentar y seguimos con ustedes. Muchas gracias, Edgar. Como bien lo hemos escuchado, bueno, creo que la información es demasiada y hemos presentado las preguntas
o las problemáticas a las que nosotros nos hemos enfrentado, pero si hay alguna duda en específico o en particular que ustedes tengan, con mucho gusto si nos escriben en el chat, le vamos a dar seguimiento y contestación a la brevedad. Entonces, como bien lo mencionó Edgar, vamos a ver otras disposiciones en materia de CFDI, como les mencionaba. Es importante tener en cuenta, sobre todo cuando somos receptores de la información y cuando vamos a registrar esto en gastos. Cuando vamos a registrar esto en gastos y nosotros tenemos operaciones con residentes en el extranjero sin un establecimiento permanente en México, si bien es cierto, esta legislación local no le es aplicable por ser un residente en el extranjero, pues sí debemos de cuidar cierta normatividad y ciertas reglas que vienen, sobre todo en resolución miscelánea, en la regla 2.7.1.16, donde debemos de cuidar lo que deben de contener esos documentos como comprobantes fiscales emitidos por un residente en el extranjero. Y para ello la regla nos menciona que deberá de contener por lo menos el nombre, denominación o razón social de quien lo emite, el RFC, el domicilio de quien lo emite, lugar y fecha de expedición, así como el número de identificación fiscal de quien emite el documento, los requisitos del artículo 29A, que en este caso el artículo 29A, fracción quinta, nos habla sobre la cantidad, la unidad de medida y la clase o la descripción de los bienes o servicios que se están que se están prestando. Valor unitario en número e importe total en número en letra, que debe de contener ese documento. Y si lleva alguna retención por ser algún pago en el extranjero, pues también el monto de los impuestos retenidos cuando esto aplique. Entonces, como les mencionaba, es importante tener en cuenta estos requisitos porque al final de cuentas, si no cumplimos con ellos, y la mayoría de nuestros clientes llevan operaciones con partes relacionadas, se puede estar en una contingencia en el caso de una revisión de la autoridad fiscal en que esos gastos se pudieran ser no deducibles, ¿no? Otro punto importante que consideramos en la parte de otras disposiciones en CFDI es la expedición del comprobante en público en general. Aquí en esta expedición de comprobantes de público en general, pues en realidad la ley anteriormente en el código nos marcaba lo que se consideraba público en general. Pero ahorita con las reformas y los cambios que hubo, anteriormente mencionaba que era un comprobante simplificado, fiscal simplificado, y mencionaba que era, con las nuevas regulaciones, desaparece lo que es un comprobante fiscal simplificado y entonces se queda que es público en general y hacen referencia a eso, pero en realidad público en general son aquellos clientes que no se identifican o que no solicitan una factura y que por normatividad o por ley nosotros estamos obligados a emitir un CFDI con público en general y los contribuyentes, lo que nos dice es los contribuyentes pues podrán elaborar ese CFDI ya sea diario, semanal o mensual, en donde consten pues todos los importes correspondientes a cada una de las operaciones realizadas con público en general, ¿no? Y que correspondan al periodo. Entonces, como bien lo hemos mencionado, pues es mucha la información. Estos dos temas son solamente el preámbulo de temas que a lo mejor podremos dar más adelante en otros cursos y que puede ser mucho más amplio, pero sí era importante que lo conocieran y tocarlo porque son aspectos que debemos de considerar en esa parte. Y también comentarles, bueno, conforme fue el curso ya vimos toda la normatividad aplicable y es importante que la tengan presente en materia de CFDI, como es Código Fiscal de la Federación, el reglamento del Código Fiscal de la Federación, la resolución miscelánea, los anexos de la resolución miscelánea, las guías, por ejemplo, el anexo 20, ahí viene todo cómo se debe de emitir, qué es lo que se debe de hacer. No viene a veces muy claro, pero es una guía que nos da el SAT. El propio SAT emite nuevas reglas, la ley del IVA, la ley del ISR, entonces hay mucha normatividad referente a esto y el tema es muy amplio, solamente se los dejamos para que ustedes lo puedan conocer y términos generales, como les menciono, si hay alguna duda en específico, con mucho gusto lo podemos revisar, envíenolas y le damos seguimiento para contestación a ella a la brevedad. Y pues por nuestra parte es todo, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por participar en nuestros cursos y pues en nombre de Mauricio, de Edgar, de Zaira, de Andrea, una servidora, les agradecemos su tiempo y los invitamos también a nuestro próximo webinar
que se llama Reestructuren negocios en tiempos de crisis, que va muy enfocado a lo que es más que nada desde la perspectiva de precios de transferencia. Y este webinar será el próximo jueves 4 de junio a las 4 de la tarde. Entonces, los invitamos para que lo puedan escuchar y también estén pendientes de nuestros siguientes eventos en la página web y en redes sociales, que seguiremos dando en afán de poder apoyar en este proceso de la crisis y en este proceso como despacho que somos. Entonces, pues muchísimas gracias a todos, que tengan una muy buena tarde y nos veremos pronto. Gracias.